motiva para poder lograr esto o tomar la decisión de ser un instructor bíblico? El libro de Mateo, capítulo 28, el versículo 19 y 20 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que el Señor espera que nosotros hagamos? Y esto es bien importante. El Señor no espera que solamente nosotros bauticemos gente. Y tenemos que grabarlo muy bien en nuestra mente. El Señor espera que nosotros hagamos discípulos. Quiero compartir con ustedes un video que probablemente ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero que nos sirve para la reflexión que vamos a hacer hoy día. Por favor, ponga mucha atención. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla, y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener, y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo, y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas 2 vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán. Quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué Andrés llega a conocer el Evangelio? Andrés el último. ¿Puede abrir su... déjeme, lo dejé sin la oportunidad de abrir su micrófono. Ahora sí.
Puede abrir su micrófono si quiere. ¿Por qué Andrés llegó a conocer el Evangelio? Que es el último que aparece ahí en el video. ¿Qué sucedió que Andrés llegó a conocer al Señor Jesús? A lo mejor es una pregunta obvia, pero nos ayuda en la reflexión. Conversémoslo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué tiene que pasar para que una persona se entregue al Señor o conozca a Cristo? Lo conoció por medio de Paula, de la chica estudiante universitaria que vivía con una compañera a quien le habló de Jesús, a quien le enseñó de Jesús. Y Liz siguió ella entregando el mensaje y fue una cadena, prácticamente como una bolita de nieve que va creciendo y va creciendo a medida que se va entregando el mensaje. Muchas gracias, hermana. Es interesante cómo parte, ¿ah? No parte con el que discipuló a Andrés, parte mucho antes. No sé si alguien más quería comentar algo. ¿Por qué Andrés llega a conocer el Evangelio, que es el último que aparece ahí? ¿Qué sucede en el camino? Y aquí el texto que leíamos al principio de Mateo 28, habla el texto dice que debemos hacer discípulos. El Señor nos manda a hacer discípulos. Ese es el mandato del Señor para nosotros. La pregunta es, ¿nosotros estamos viviendo esa misma experiencia? ¿Hacer discípulos? Ahí, quizás para responder la pregunta que habíamos hecho antes, Pamela o Alexia había levantado la mano. Sí, pastor, era para responder la pregunta anterior. ¿Sí? ¿Sí? Esa persona que le entregó el Evangelio a Luis primero cubrió su necesidad. Eso fue lo que hizo. Muchas gracias. Mire qué interesante, ¿ah? Podemos ver la experiencia de Andrés de distintas formas, porque para llegar a una persona que está, por ejemplo, con hambre, y yo voy con un estudio bíblico y le digo, el Señor te va a hacer que el hambre se te pase. Estudiemos la Biblia. ¿Logramos ahí resolver el problema? Oremos, va a descender maná del cielo, podemos decirle. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y aquí es importante la reflexión, aunque para algunos pudiera ser obvia, en realidad nos ayuda a ver detalles que son importantes de tener en cuenta en cualquier momento. Hay más elementos en el video que nos ayudan a comprender el rol de cada uno de nosotros. ¿Qué otro elemento del video a usted le llamó la atención? ¿Por qué Liz quiso conocer el Evangelio? Liz es la segunda que conoció, que tiene rasgos orientales. ¿Se acuerdan? ¿Por qué ella quiso conocer el Evangelio? Mire, les voy a poner de nuevo el video en esta parte. Esto me parece súper importante y quiero pedirles que ustedes reflexionen en esto también. Antes se exponían a muchas tentaciones. Ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después. ¿Por qué Liz quiso conocer el Evangelio? Aquí hay algo súper importante y muy interesante, porque... Adelante. El testimonio de Carla, Sí, su miren, forma de vivir. eso es muy interesante porque dice que Liz quería tener la fe que tenía su compañera de pieza. Eso quiere decir que lo que nosotros vivimos o hacemos impacta de alguna forma en el otro. Puede ser positiva o negativamente. Bueno, eso también podemos aprender de nosotros de qué recibimos de los demás también, qué influencia recibimos de los demás. Pero particularmente aquí tenemos que ser muy claros en esto, comprender qué es lo que quizás hace que una persona quiera conocer a Cristo. ¿Somos nosotros en nuestra simpatía? ¿Es la técnica que usamos? Quizás esos elementos son importantes, pero uno de los elementos fundamentales tiene que ver, y también delante lo decían, es mi experiencia compartida con otro. Doctor, yo pienso que cada necesidad, o sea, cada persona tiene su propia necesidad. Como por ejemplo, una de las personas quería
tener la misma fe que la otra. Por ende, esa experiencia lo llevó a ver un seminario, el seminario lo escuchó otra persona y así sucesivamente. Pero cada persona tenía su propia necesidad. Se necesitaba, no sé, un apoyo emocional, otra persona necesitaba quizás un apoyo más económico, otra persona necesitaba algo más que lo fortaleciera en su fe. Pero cada una de las personas necesitaba una necesidad diferente. Y eso tenemos que nosotros descubrir, haciéndonos amigos de esa persona, tratando de conocer de qué es lo que a ella necesita. Y dentro del club que nosotros estamos haciendo, también vemos ese tipo de características. Gracias, hermano Daniel. Es interesante esto porque cuando nosotros nos damos cuenta de detalles, también entendemos cómo alcanzar a la gente, cómo acercarnos a ellos. Entonces, si yo me doy cuenta que alguien tiene una necesidad, voy y por ese lado entro a su hogar incluso porque puedo llevar una ayuda. Un hermano de iglesia también de aquí del distrito me decía que él cuando iba y conversaba con las personas hablaba desde su realidad, desde sus intereses, desde el otro, desde los intereses del otro. Entonces, si le gusta el fútbol, es un ejemplo, voy y parto hablando del fútbol, por ejemplo. Si le gusta el mejor equipo de Chile, Colo-Colo, por ejemplo, entro bueno, si le gusta la U también, podemos hablar, si no. Entonces, muchas veces, y eso en otras ocasiones podemos conversarlo, y de hecho después quiero mostrarle un video que es un poquito más largo, que también me gustaría que analizáramos, tiene que ver con cómo nosotros eh, intencionalizamos nuestras acciones, pero desde los intereses del otro, y no desde los nuestros. Nosotros queremos que estudie la Biblia y se haga hijo del Señor y acepte a Cristo. Pero a lo mejor inicialmente esa persona no es lo que quiere. Quiere ocupar su tiempo en otras cosas. Y entonces nosotros tenemos que ser capaces de llevarla desde sus intereses hasta allá. Es lo que hacía Jesús. Jesús iba a la casa de la gente. Hablaba, no sé, con Zaqueo a lo mejor habló de cómo él se sentía con respecto al juicio que hacía la gente de él. Y así con distintas personas. Entonces, para hacer un discípulo, no podemos partir desde nuestro interés, sino del interés del otro. Pero y aquí quiero que entendamos algo que es súper importante. Todas las personas que se convierten en algún momento viven una experiencia que otro preparó de manera intencionada. Alguien guía a otro para conocer a Cristo. Si no hay alguien que guía a otro para conocer a Cristo, entonces no se puede vivir una experiencia del discipulado de manera normal. Y aquí quiero por favor que nos guardemos en nuestra mente este concepto, intencionalidad. Está bien escrito, ¿cierto? Ni siquiera me fijé si estaba bien escrito. ¿Está bien escrito? ¿Sí? ¿Mueva su cabecita? Sí, ya. Entonces, hay un concepto que no podemos olvidar, intencionalidad. En otro momento hemos hablado de esto mismo y yo le he puesto el caso de los que fueron pololos en algún momento, intencionalmente tuvieron que moverse para lograr conquistar. Piense, los que pololearon y fueron novios, cuando quería conquistar, ¿qué hizo? Tenía que ir a cierto lugar, tenía que ser más simpático a lo mejor de lo normal, que tenía que llevar flores, llevar chocolates, salir, gastar plata, ocupar tiempo, encantarla o encantarlo. Conozco un caso que es bien interesante, que ella fue la que avanzó ahí y lo llevó a la decisión. Pero hay una intencionalidad. Si nosotros queremos obtener algo, tenemos que movernos intencionalmente. El Señor dice, por tanto, id y hacer discípulos. Entonces, si nosotros queremos hacer discípulos, tenemos que actuar intencionalmente, pero tiene que haber otro elemento, y es el deseo del discípulo, del nuevo discípulo, de ser guiado. Y de repente ahí tenemos un problema, porque no toda la gente quiere ser guiada hacia Cristo, y entonces nos detenemos.
Y quiero compartir con ustedes aquí un concepto, que es la experiencia del discipulado. La experiencia del discipulado nosotros la vamos a definir de esta forma. Algunos ya vieron esta parte, pero después vamos a hablar otras cosas que no hemos hablado. ¿Qué es la experiencia del discipulado? Transcurso de la vida del creyente donde experimenta la madurez en Cristo, interactuando con la comunidad de creyentes, es decir, con la iglesia, estudiando la Biblia, orando y logrando de manera natural que el método de Cristo sea su forma de relacionarse con los demás. Una persona que es discípulo vive una experiencia. Este gráfico o esta gráfica que vemos aquí es un elemento didáctico. ¿Por qué lo digo así? Porque yo creo que el discipulado no es un círculo que da vuelta solamente, sino que es una vida, por lo tanto no para. Nosotros nunca vamos a dejar de ser discípulos. Cristo nos lleva al cielo y nosotros seguimos siendo discípulos de Cristo. No para esto. Pero para la lógica de lo que nosotros queremos conversar ahora, nos sirve este círculo de flechas. El primer punto es conectar, luego compartir, adorar, crecer y equipar. Este proceso es intencionado. Intencionado. Si usted quiere que su hijo sea abogado, ¿qué va a hacer con su hijo? Si usted quiere que su hijo sea futbolista, ¿qué va a hacer? Saben que una vez, yo fui capellán 4 años y 2 años en un colegio que se llama Santiago Sur, así es el nombre porque está en San Joaquín y es un sector que está cerca de La Legua. No sé si ustedes conocieron o conocen La Legua. La Legua en Santiago es un lugar súper crítico, súper complejo. Y cuando estábamos en el periodo de la PSU, preparándose para la PSU, los del cuarto medio, ellos, cuando estábamos con los del cuarto medio en ese momento, como 3 solamente querían dar la prueba. Estoy hablándoles del año 2006 y 2007. Y solo 3 querían dar la prueba. Después, en el 2008 y 2009, trabajamos en Las Condes, en el Colegio Las Condes, de capellán, y allá había un chico que no quería dar la prueba. Había un contraste tremendo. Y eso tenía que ver con las vidas y el entorno que los envolvía a cada uno de ellos. Pero en Las Condes me llamó mucho la atención de ese chico que no quería dar la prueba, y le preguntamos, ¿por qué no quieres dar la prueba? Y él dijo, porque yo voy a ser futbolista. Y entonces yo no le seguí preguntando mucho más, pero después averiguando con los profesores, me decían es que el papá quiere que sea futbolista. Entonces el chico tiene en su cabeza que él va a ser futbolista. Y cuando uno lo veía jugar la pelota, sí era bueno, pero no tan bueno como para ser un futbolista. Pero su papá intencionalmente lo guió. Probablemente el papá lo llevó a las escuelas de fútbol, les hablaba todo el tiempo, lo probaba en los distintos clubes y así. Probablemente eso se generaba. Entonces, cuando nosotros actuamos intencionalmente en el caso de la experiencia de un discípulo, lo llevamos hacia una dirección. ¿Cuál es la dirección? Que sea un discípulo de Cristo. Y de manera intencionada nosotros tenemos que lograr que este proceso se haga. ¿Qué significan estas flechas? Mire, cuando usted avanza en la experiencia del discipulado o la comienza, partimos con el conectar, que es la vinculación social, relacional. Es decir, usted se hace amigo, acompaña, ayuda y profundiza su experiencia espiritual con la otra persona. Esto no es necesariamente cronológico, digamos, el orden puede darse paralelamente a algunas cosas, ¿ya? El segundo elemento es, aquí, ¿cómo logramos esto? Mire, pensé que estaba ordenado de otra forma, pero aquí se los voy a mostrar igual de esta manera. ¿Cómo nosotros conectamos con las personas en lo relacional? La amistad es el primer elemento, proyectos especiales de la iglesia, actividades de la iglesia. ¿Qué sería eso? La amistad, que no es lo que la iglesia hace, sino lo que yo puedo hacer. Orar por el amigo, ayudar si es necesario, orar con la persona,
compartir actividades casuales, recreativas, sociales, invitarlo a tomar once, compartir juntos, comer, ir a la feria, ir al supermercado, incluso ir a de vacaciones, algunos salen de vacaciones juntos. Entonces, la amistad logra una vinculación mayor. Proyectos especiales de la iglesia, ferias de salud, talleres, que no son necesariamente cosas eminentemente espirituales, pero me permiten vincularme con las personas, no de manera espiritual, sino de manera relacional. Entiéndanme bien lo que digo, no les estoy diciendo que no hagamos una vinculación espiritual, les estoy diciendo que la entrada en muchos casos va a ser relacional, y la mayoría de los casos va a ser relacional y emocional incluso en algunos casos. ¿Y qué talleres podríamos hacer? Salud, música, idiomas, educación. En lo de salud podemos hacer cocina, tratamientos naturales, talleres de salud mental. En música podemos hacer coro, instrumento, enseñar a tocar guitarra, por ejemplo. Idiomas podemos hacer inglés, portugués, si tenemos gente que hable esos idiomas. Y en educación tenemos muchos profesores en nuestras iglesias. Podemos hacer reforzamiento. No es la PTU. ¿Cómo se llama la hora? Ahora, ¿cómo se llama la prueba? Me olvidé. PAES. PAES. Gracias, hermano. La PAES. Entonces, siempre hay una opción para poder hacer una vinculación relacional. Y aquí nosotros tenemos colegio. Y ese colegio puede ser una buena oportunidad para poder trabajar con las personas. Y ese es el conectar. Yo me conecto con las personas de manera relacional. Y aquí hay algo interesante. Hay dos proyectos en la iglesia que se tienen y que nosotros deberíamos aprovechar. El primero es Conquistadores y Aventureros, que son clubes que son donde los chicos quizás tienen una vinculación espiritual, pero inicialmente ellos van por una cuestión más de entretención, relacionamiento, compartir. Pero yo puedo ahí vincularme con ellos. Y el Ministerio de la Mujer tiene el proyecto Vive. ¿Qué es el proyecto Vive? Son 2 o más mujeres que están trabajando por otros para llevarlos a Cristo. Entonces, si una pareja, 3, 4 hermanas, hacen un grupo pequeño, suman a otras mujeres, ese es un proyecto Vive. Si de la misma iglesia otras hermanas son 2 y están haciendo estudios bíblicos a otra persona, ese es otro proyecto Vive. Y otras hermanas, otro proyecto Vive. Así, esos son los grupos Proyecto Vive. Proyecto Vive se vincula relacionalmente, pero también se vincula desde lo espiritual, pero en el paso siguiente. Y miren lo que viene ahora. El compartir. El primer paso es conectar, acuérdense. El segundo es compartir. Luego de haber logrado confianza, el creyente tiene la oportunidad de compartir su experiencia con Dios, con el no creyente, de manera natural, oportuna y respetuosa. Por medio de su experiencia personal, por medio de tu experiencia personal, invitas a otros a entrar en relación con Dios. Y esto es bien particular, es lo mismo que vimos en el video. Si alguien se motiva a conocer a Cristo por lo que usted hace o lo que usted vive, entonces usted tiene la oportunidad de entregarle el mensaje desde su experiencia personal. Si usted estaba deprimido alguna vez y el Señor lo levantó, usted le puede contar eso a la persona. Si usted estaba enfermo alguna vez o enferma y el Señor lo levantó, usted le puede decir eso a la persona. Si usted tiene distintas experiencias son las que nos permiten lograr una vinculación de mejor manera. Y esto nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque después del relacional, de la experiencia relacional, viene la experiencia espiritual, donde yo comparto mi experiencia con el otro. Luego, ¿y qué actividades de mi iglesia permiten esto? Si yo ya tengo un amigo, lo invito a Conquistadores o Aventureros si tiene hijos. O si yo soy joven y quiero sumarlo, lo sumo. Mi iglesia puede tener un proyecto social y esto es bien interesante. A lo mejor en todos los proyectos que la iglesia tiene de ayuda a la comunidad, podemos invitar a un amigo, oye, ¿sabes qué? Mi iglesia está juntando plata, está juntando ropa, está juntando alimentos, vamos a ir a construirle una casa a una persona, ¿quieres acompañarme? Y así, distintos proyectos. En Santiago habían proyectos que juntaban materiales, ropa, alimentos durante el año, e iban a un lugar al sur, por ejemplo, para construir alguna vivienda y para llevar alimentos, capacitar. Y entonces sumaban durante todo el año a la gente, también al equipo que iba a ir, y entre ellos podía ir gente no adventista.
Es una oportunidad. Ahora, los grupos pequeños son una mezcla de relacional y espiritual. Por lo tanto, cuando la gente va y se siente bien porque se siente acogida, pero también aprende acerca de Cristo. Y las campañas de evangelismo son testificación, porque aquí en la campaña de evangelismo hablamos de Cristo, no es un estudio bíblico, pero sí es una forma de que esa persona pueda ser estimulada a acercarse a Dios. El tercer paso es adorar. El primero era compartir, el primero era conectar, el segundo compartir y el tercero adorar. Una persona es amigo de un adventista. Después ese adventista comienza a testificar cuando esta persona también tiene interés espiritual. Ahí me salté una parte. Usted tiene que hablar de cosas espirituales intencionadamente, pero tiene que ser sensible cuándo hacerlo. Porque si usted le habla de cosas espirituales cuando la persona no le interesa conocer o no está sensible a las cosas espirituales, probablemente va a ser un shock y no le va a gustar que usted le hable de cosas espirituales. Y entonces hay que ser sensible y eso solo lo da el Espíritu Santo. Y después avanzamos al estudio bíblico, donde la persona ya está interesada en conocer a Dios, pero en algún punto esa persona decide entregarse a Cristo y hacer el cambio de señorío. ¿Qué es el cambio de señorío? Esa persona decide hacer que Cristo sea su Señor, el Señor de su vida, quien guíe y domine su vida. Usted cuando se bautizó, testificó a las personas que estaban en la iglesia y testificó a todos los que estaban alrededor que usted amaba al Señor, ¿cierto? Y cuando usted testificó de que amaba al Señor, usted también le dijo a esas personas que estaba haciendo ahora que Dios sea el que domine su vida y todo lo que iba a hacer para adelante iba a ser la voluntad de Dios. Entonces, al hacer eso, usted está dando un paso muy importante en este proceso de la adoración. ¿Con qué actividades nosotros hacemos la adoración? De paso, el concepto de adoración es mucho más amplio y aquí lo estamos usando solo de forma didáctica para lo que estamos hablando, porque la adoración es mucho más de lo que ahora dijimos, ¿ya? ¿Cómo nosotros logramos que una persona se entregue a Cristo? Por medio de un culto, de los cultos que hacemos en la iglesia, porque ahí se abre la Biblia, se habla de la palabra y se invita a las personas a entregarse a Dios. Las clases bíblicas, los estudios bíblicos y los grupos pequeños. Ahí directamente la Biblia es la que le habla a las personas. Y el estudio bíblico es el que direcciona el camino de las personas. Miren, cuando la persona se bautizó, llega la parte del crecer. Hay hermanos de iglesia, a lo mejor usted los conoce, que sienten que todavía no conocen mucho. ¿Siente usted o usted ha escuchado algún hermano que dice eso? ¿Que no conoce mucho? Hay hermanos que se sienten muy nuevitos en la iglesia, pero en realidad no son tan nuevitos. Y eso es probablemente porque intencionadamente no crecieron, no maduraron espiritualmente. Y con un término que usamos muchas veces en la iglesia, a lo mejor todavía se alimentan con leche y no con porotos, decimos nosotros. Pero en realidad lo que necesitamos es que todos maduren y tenemos que actuar intencionalmente para que todos maduren intencionalmente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos eso? Eso se da en la interacción con la iglesia y en el estudio de la Biblia y la oración personal. ¿Cómo lo logramos? Mire, ¿qué herramientas tenemos en la iglesia? La escuela sabática, el culto de oración. De paso, el culto de oración no es un culto donde nosotros nos vamos a lamentar. De repente, he estado en algunos cultos, no acá en Copiapó, en otro lugar, en otra parte, donde uno escucha más lamentos que testimonios. Y es porque, claro, tenemos problemas, pero quizás no tenemos mucho testimonio, no tenemos mucho que testificar. Y tenemos que lograr que nuestros cultos sean un tiempo, un espacio de testificación, que las personas escuchen que Dios está actuando. Y cuando llevamos a una persona que está estudiando la Biblia a un culto donde hay testimonio, esa persona va a decir, yo también quiero que el Señor haga eso por mí. Entonces tenemos en la escuela sabática, donde la gente estudia la Biblia, el culto de oración, donde las personas testifican y los otros escuchan,
oración intercesora, con eso maduramos también los pequeños grupos en la vinculación unos con otros. De pronto en el grupo pequeño hay una persona que a lo mejor para usted no es tan simpática, pero la actitud del discípulo debe ser: yo tengo que amar a todos. Y si esta persona a lo mejor no es tan simpática para mí, Señor, ayúdame a amarla, a aceptarla como es, sin criticarla, y aprender a vivir y convivir con las personas que a lo mejor a mí no me caen tan bien. Nosotros debemos aprender esto, la paciencia. ¿Qué otra forma una persona madura cuando es visitada? Hermano y hermana, si a usted le gusta visitar, hábleme, dígame y nos organizamos, podemos visitar juntos, o le encargo que visite a algunas personas. Necesitamos visitadores, sobre todo diáconos y diaconisas. Y clases de teología que en su momento vamos a desarrollar algún plan de este tipo. Entonces, el siguiente paso, aquí me voy a saltar este detalle, y vamos a ir al quinto paso, que es equipar. ¿Qué es equipar? Cuando una persona descubre cuáles son sus dones espirituales. ¿Cuáles son sus dones espirituales? Los dones espirituales son fundamentales y nosotros necesitamos que todos sepan cuál es su don para que lo pongan en acción. Dios los da con una razón. La parábola de los talentos dice que al que no los ocupó y los enterró, el Señor se los quitó. Quiere decir que el Señor espera que nosotros desarrollemos los dones y nosotros somos responsables de que los miembros de nuestra iglesia desarrollen sus dones, porque debemos intencionalmente guiarlos. Si usted, como instructor bíblico, guía a la persona en su estudio, también debe, en el camino, ayudarle a identificar en qué puede servir al Señor. Y eso usted lo puede hacer conversando con él, entendiendo qué es lo que le gusta y cómo podría desarrollar sus habilidades o dones en la iglesia, en qué podría servir en la iglesia. Y entonces eso nosotros lo hacemos de distintas formas, por medio de videos, libros, seminarios y en conversaciones casuales o intencionadas en los grupos pequeños. Miren, quiero compartir la segunda parte de esta presentación que tiene que ver con lo mismo. Un discípulo viviendo en comunidad en la iglesia central tiene grupos pequeños muy bien desarrollados, muy activos. Y esto es bien interesante porque los grupos pequeños son fundamentales. Y aquí yo quiero invitarles a reflexionar en la importancia de los grupos pequeños. ¿Qué hace o cómo experimenta la vida de madurez de un discípulo en los grupos pequeños? ¿Qué es la vida en comunidad? Son los grupos pequeños, donde hay una vinculación social, relacional y espiritual. Voy a pedirles que me ayuden a leer los distintos versículos que hay ahí. Entonces, si usted ve algún versículo, búsquelo y cuando yo lo pida, usted lo lee, ¿ya? El primer versículo es Efesios 4:15. ¿Cómo logramos que alguien piense, y aquí yo quiero que usted por favor piense en alguien que no es adventista? Efesios 4:15 dice algo bien fundamental. ¿Cómo una persona no adventista llegaría a esto? ¿Quién quiere leerlo? Efesios 4:15. ¿Alguien lo tiene? Hermana Irle. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gracias, hermana. ¿Cómo una persona no adventista va a crecer en Cristo? Solo si tiene un instructor bíblico que lo guíe y un grupo que le ayude en este camino. ¿Cómo logramos esto? Mire, madurez es, voy a volver un poquito atrás, la madurez tiene que ver con que una persona logre la perfección que dice la Biblia. La Biblia no habla de perfección sin pecado. La Biblia cuando habla de perfección está hablando de personas maduras. Noé, Abraham, todos ellos son personas maduras, no son personas sin error. El concepto en el hebreo que se usa ahí es ese, una persona madura, que ha alcanzado cierto nivel de madurez. Y entonces, ¿cómo logramos que eso pase? Porque no sé si usted ha conocido alguna vez algún adulto mayor,
Alguna persona que tiene muchos años, pero cuando usted la ve y dice, no es sabia esta persona. ¿Ha conocido a alguien así? O alguien joven, muy joven, pero cuando usted le escucha dice, uy, esta persona es sabia, este joven es sabio, o tiene un buen, ha tenido un buen desarrollo. ¿Cómo logramos que alguien madure en lo espiritual? No va a ser solo, alguien tiene que acompañarlo en esa madurez espiritual. ¿Y cómo se logra? ¿Quién puede leer Hechos 2:46? Si alguien lo tiene. El siguiente es Santiago 5:16, si alguien ya lo quiere buscar. Hechos 2:46, ¿quién lo quiere leer? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Ok. Gracias, hermano. ¿Le gusta comer a usted o no? A la mayoría de las personas les gusta comer. Digo a la mayoría porque a lo mejor hay alguien que no le gusta comer. Pero piensen lo más rico. Ayer tuvimos un almuerzo con la iglesia del Palomar y cada uno llevó su especialidad. No le voy a decir qué había, ¿eh? Para que no le dé hambre ahora, pero habían cosas muy ricas. Y una hermana llevó unas tortas que hizo ella también. Cuando comemos, nosotros disfrutamos ese momento con la persona que estamos. Usted no come con cualquier persona, come con la persona que quiere comer, come con las personas que le caen bien, come con las personas que le agradan. No come con cualquier persona. Y esto es bien importante entenderlo. El texto bíblico dice que la iglesia apostólica comían juntos. Quiere decir que usted tiene que pasar tiempo junto con las personas si quiere madurar espiritualmente, pero también debe hacer cosas que no son espirituales. No estoy diciendo que usted haga cosas del mundo, estoy diciendo que haga cosas que no necesariamente son espirituales, sino que son cosas relacionales, donde usted fortalece la amistad y no necesariamente el conocimiento bíblico, pero que es fundamental para la vinculación. ¿Qué más hacemos? Y mire, piense, lo que estamos hablando ahora es esto. Una persona no adventista vinculada con un grupo pequeño o con un grupo de hermanos. Piense en esto. ¿Qué más ese grupo le ayuda o cómo ese grupo hace que el creyente madure en Cristo, crezca en Cristo? ¿Quién puede leer Santiago 5:16? Gracias, hermano José. Dice lo siguiente: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Gracias, muchas gracias. Miren, en el grupo pequeño, en la comunidad, en un grupo de personas, yo logro que el creyente, el no creyente o el que está empezando a creer, el nuevo discípulo, aprenda a orar, reciba la bendición de la oración intercesora y él puede interceder por otro. Eso lo hace madurar, lo hace crecer, porque lo hace conocer a Dios. Miren lo siguiente. Hechos 2:45. ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien ya lo tiene o alguien lo puede leer? Dice, ¿Lo leo Anita, mejor? Ya. Hermana Ana. Anita. 8:2:45 dice, sí. Hechos. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Gracias, hermana. ¿Usted conoce alguna experiencia similar que haya sucedido que alguien vendió su casa, su auto para ayudar a otro ahora en este tiempo? No sé si será tan frecuente, pero en ese tiempo la Iglesia Apostólica pasaba. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer eso? Independiente de eso. El llamado acá tiene que ver con cómo ese grupo pequeño o esa comunidad, esa iglesia se preocupa por los nuevos discípulos, haciéndole ver dos cosas. Primero, que él tiene que estar tranquilo o tranquila porque la iglesia va a ayudarle en las necesidades más básicas. Y segundo, él también puede y debe ser parte de la ayuda para las otras personas que necesitan. ¿Se entiende?
el creyente nuevo tiene que entender, a mí me puede ayudar la iglesia. Ojalá no sea que espere todo el tiempo la ayuda, sino que él también pueda ayudar a otros y que sea parte de esa experiencia de cubrir necesidades mutuamente. ¿Qué más la experiencia en comunidad hace? ¿Quién puede leer Santiago 4:7? Ahí hay 2 versículos más que vamos a leer después si alguien los quiere ir buscando mientras. Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Muchas gracias, hermano. El diablo va a alejarse de las personas que están cubiertas con el Espíritu de Dios, bajo las alas de Dios, bajo las alas de Cristo. Y esto nosotros tenemos que asimilarlo. El grupo pequeño, la iglesia, la comunidad de creyentes debe protegerse unos a otros de los ataques de Satanás. Si usted ve a alguien en malos pasos, no lo juzgue, ayúdelo a salir del problema. Voy a repetir. Ayude a la persona a salir del problema. No, que su tarea no sea juzgar. Claro, repréndalo si es necesario, pero ayúdelo a salir de la situación. No lo deje ahí, sáquelo. En la medida de que se deje también, pues si no es que vamos a andar peleando con la gente si es que no quiere dejar el pecado. Pero en la medida de lo posible, hagámoslo, protejámonos unos a otros del diablo. La iglesia debe hacer esto. ¿Quién puede leer Juan 13:35? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Gracias, hermana. Entonces, mire, quiero preguntarle. El texto dice que si nosotros nos amamos, la gente de afuera va a saber que somos discípulos de Cristo. Pregúntese para usted, no me responda. ¿Su iglesia se ama? ¿Y la comunidad, los vecinos, los amigos saben entonces que ustedes son discípulos de Cristo? ¿Su iglesia se ama? Esta pregunta es súper importante, es importante tenerla en cuenta. Porque a lo mejor nosotros vamos a la iglesia todo el tiempo y no nos damos cuenta si nos amamos o no. Y a lo mejor no nos amamos tanto como creemos. Pero yo le quiero invitar a que usted se desafíe a amarse unos a otros. Esto es determinante porque una persona no va a estar en un lugar donde haya un ambiente tenso. ¿Usted ha ido a alguna reunión o ha estado con personas que a lo mejor hay tensión y usted llega y se siente incómodo o incómoda? ¿Le ha pasado? Imagínese a alguien, una persona no adventista, llega a la iglesia y se encuentra con un mal ambiente. ¿Se quedará? ¿Decide quedarse? Y ese es el desafío, a que las personas decidan quedarse por la experiencia tan rica que están viviendo. ¿Quién puede leer Mateo 28, 19 y 20? Y es así, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias. Muchas gracias. Entonces, el discípulo nuevo está tan encantado con el grupo, tan encantado con la iglesia, que dice, hoy yo quiero que mis amigos, mi familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa, vengan también a la iglesia porque aquí la gente los va a querer. ¿Pasa eso en su iglesia? ¿O la gente va y se siente sola? El desafío es tremendo, ¿ah? Yo creo que el Señor nos tuvo mucha fe, porque el Señor cree que nosotros podemos hacer esto. Y eso quiere decir que podemos, de verdad. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de cumplir con la expectativa de Dios en este sentido. Hacer discípulos es que otra persona
sea guiada, tanto por usted o por otro, para ser un discípulo. Y la iglesia, en el sistema, hacemos sinergia y todos llegamos a ser discípulos de Cristo. ¿Qué es una de las otras cosas de las más importantes que también se hace en la comunidad para que un discípulo crezca? Hechos 2:42, dice así. No sé si alguien lo tiene ahí para leerlo o si no lo leo yo. Dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. Y después están los otros textos que ya hemos leído. La comunidad perseveraba en las enseñanzas de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser sabios para lograr que una persona sea un discípulo de Cristo. Ahora piense, usted es un instructor bíblico. Está estudiando la Biblia con alguien. ¿Cuál es su tarea? Y aquí está lo importante. Todo lo que le dije antes, aquí está el punto más importante de todo lo que le dije antes, que es lo que hay que hacer. Pero usted, como instructor bíblico, tiene que tomar a la persona que está instruyendo y conectarlo con la comunidad de la iglesia. Puede ser con un grupo de amigos, puede ser con un grupo pequeño, en el club de conquistadores, en algún grupo o en la iglesia misma. A lo mejor la iglesia no es tan grande y es poquita gente. Con la iglesia conectarlo para que esa persona se sienta acogida en la iglesia y sienta que esa iglesia puede ser su iglesia. Y esa persona diga, yo quiero estar acá. Entonces usted está estudiando la Biblia con alguien y le dice, oye, vamos a la iglesia, tenemos un programa, un concierto. Y entonces esa persona dice, yo voy a prepararme para ir a ese lugar. Y si esa persona se siente acogida ahí, al siguiente programa que usted lo invite, va a decir, hoy ¿puedo llevar un amigo? ¿Pero por qué? Porque se sintió acogida y se sintió bendecida en todos los aspectos que conversamos. A lo mejor la iglesia lo acogió tan bien que de inmediato lo invitó al grupo pequeño, comieron con él, y esa persona ya se sintió parte. Se da cuenta que la intencionalidad con la que nosotros nos movemos es vital para lograr lo que nosotros buscamos. Quiero mostrarle un video. Es un comercial. Por favor, es un comercial, no es un video espiritual. Pero desde este comercial, quiero que usted haga una reflexión y la vamos a dialogar aquí. Ponga mucha atención, dura 8 minutos, pero es importante que lo veamos. Y al terminar el video vamos a hacer un diálogo en torno al video y vamos a contestar algunas preguntas que nos ayuden a reflexionar en torno a la misión que nos toca. ¿Ya? Ponga atención. A ver, no estoy seguro si compartir correcto. Deme un minuto. Sí. Ya. Everybody wants to be loved. Everybody wants to be in love. But do they believe they will find love? It's funny. What the world really loves is a love story. That's why I collect them. Take Laura. She might look like a waitress, but Laura has a voice like an angel. Trust me, I know. You can make me a ring from a milk bottle top. Money runs out in the meter, maybe we'll stop. Laura loves writing songs, even though she's a little shy when it comes to singing them out loud. I love the way you
love someone else. I'd like to get some of that for myself. I wanna wake up next to you. The way you hold her with tenderness, she kicks back her heels in that beautiful dress. It's in your eyes and they tell the truth. You got it all and it's bulletproof. I wanna wake up next to you. Wake me in the morning, send me to sleep. Give me something I can keep. You have never been in love, have never been in love with anyone but you. There's no one good enough, no one's good enough. Take a call in the room. I run my hands through my hair, I do whatever I dare. My heart goes boom, boom, bada boom, boom. You see, for Laura, it's not just about singing the right song. It's about singing it to the right person. There are moments in life when we all need a little help. Light up the room,
and you don't even know. It's all I can do to leave you alone. But don't bring me flowers, you worry too much. Oh, my darling, to know you see me, it's enough. We can dance around the kitchen, candles cost nothing. You can make me a ring from a milk bottle top. When the money runs out in the meter, maybe we'll stop to light up the room, and you don't even know. It's all I can do to leave you alone. So babe, who needs chocolate, all that champagne and stuff? Oh, my darling, to know you love me, it's enough. Some things in life are 3 for $1. Some things, like the moment a person truly listens to your heart, are priceless. There are thousands of love stories waiting to happen every day. Fate, destiny, who knows? This is just one story. Como le decía recién, este video es un comercial. Pero cuando yo lo vi por primera vez, no pude evitar que a mi mente se viniera un par de ideas que tienen que ver con nuestra tarea como discipuladores, como instructores bíblicos, como misioneros. Y claramente también algo que Dios hizo por nosotros. ¿Qué le llama la atención del video que vimos recién? ¿Alguien se le ocurre alguna aplicación a lo que estamos conversando? La niña atendió todas las necesidades que ella pudo ver en el grupo de personas. Y si no sabía, aprendió a comunicarse a señas con el joven de que no, ella vio de que no le prestaba atención. Claro. Mire qué interesante, ¿eh? Individualizó su atención. Así Primero a todo, a lo normal, después a un hombre que tenía hambre a lo mejor, y después a alguien que tenía unas capacidades distintas. No sé si alguien más vio algo que a lo mejor le llamó la atención o podría aplicarse. El video es bien bonito, ¿eh? Y una de las cosas que yo pienso es tanta gente que necesita a Cristo, y probablemente nosotros tantas veces hemos usado herramientas o métodos que no son los adecuados para ese tipo de personas. A lo mejor creemos que todos deben aprender de la misma forma, y aquí hay más de un profesor, y todos aprendemos de manera distinta. A lo mejor algunos aprenden más leyendo, y algunos son muy hábiles para leer, pero otros aprenden haciendo más que otra cosa, y necesita ese aprendizaje. Me acuerdo que mi esposa, haciendo clases, ella hacía antes clases, hizo casi todo el tiempo de su trabajo en clase en primer ciclo, y me decía ella que tenía que repetir los contenidos, los aprendizajes dentro de la misma clase, para que, de distintas formas, para que los niños lo lograran aprender todos, y no solo unos. Y en ese sentido, de pronto nosotros decimos, pucha, ¿por qué la gente no se interesa? Y a lo mejor el problema no es de la gente, a lo mejor somos nosotros, que no hemos pensado en otra forma de alcanzarlos. Y aquí quiero que vayamos a una cuestión mucho más profunda. Usted se sabe Juan 3:16, ¿cierto? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Qué significa ese texto? Ese texto nos dice claramente que Dios tuvo que hacer algo, por un lado, para resolver el problema del pecado que nosotros causamos, pero por otro lado, para que nosotros entendiéramos quién era Dios, cuánto amor Él tenía para nosotros. Algo tuvo que hacer. Y la forma más clara para poder lograrlo fue encarnarse, ser uno de nosotros, vivir como uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos entender el gran amor de Dios. Ese concepto se llama, en la teología de misión, se llama contextualización. ¿Y qué es? Usar un método distinto para entregar el mismo mensaje. El mensaje ya estaba. Lo único que vino Cristo a hacer es aclararlo para las personas, para los seres humanos, para quienes a lo mejor nos cuesta un poquito más el aprendizaje en esas cosas. Somos muy llevados a nuestra idea a lo mejor. Pero Dios hizo la mayor inversión solo para que nosotros pudiéramos entender y obviamente para lograr la salvación del ser humano. Hermano, yo quiero invitarle a que usted entienda claramente cuál es la misión que usted tiene. Usted es un puente que Dios va a usar para conectar al pecador con la salvación, al hombre caído con Dios, con Cristo. Y usted es el puente que Dios va a usar en el método de trabajo para que Dios pueda salvar a este que está perdido. ¿Usted quiere ser ese puente? Amén. El Señor tiene mucha gente que está esperando conocer a Cristo. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Quiere ser usted uno de esos obreros que tanto el Señor necesita? Hoy día, hermano y hermana, yo quiero invitarle a que oremos por este equipo. Este es un equipo selecto. Aquí tenemos en este grupo, voy a leer los nombres de los que están conectados acá. Está Salomón, Agustín Madariaga. Agustín Madariaga es un joven muy comprometido ahí, está trabajando fuertemente con el Servicio Voluntario Adventista también. Así que esta es una herramienta también para eso. Ahí está conectada Ana María Órdenes también, Daniel Galarce, David Quispe, que es el capellán del colegio, también ha estado con nosotros, Evelyn Saro, la hermana que trabaja con el Ministerio del Niño en Maranata, está el hermano Hugo con la hermana Rosa de Maranata también, la hermana Innova de Rosario, hermano José, hermana Irle, Pamela Alexis, Paulina Carrizo, Víctor y Jamie. Y en YouTube no todos saludaron, pero está Sonia, yo creo que ahí aparece la hermana Innova, pero se cambiaron para acá, y Ricardo López. Hay 9 personas conectadas ahora, pero no sé cuáles son los nombres de los demás. Todos ustedes están aceptando el desafío que el Señor nos está entregando. Hay muchos más instructores bíblicos, pero hoy no pudieron conectarse. Y probablemente en alguna de las conexiones hay más de una persona. Pero hoy día, hermanos y hermanas, yo quiero invitarle a que usted acepte el desafío de ser un instructor bíblico. Un instructor bíblico que sirve al Señor para llevar a las personas a ser discípulos de Cristo. El Señor a usted le llamó para ser ese obrero, para ser el instrumento que el Señor necesita, para ser el instrumento que el Señor necesita. Ese puente que a lo mejor va a tener que buscar estrategias para llegar a las personas y atender las necesidades o cambiar el lenguaje para que las personas conozcan al Señor. Y hoy día quiero invitarle a que oremos por esto, para que Dios nos use y nuestro corazón esté siempre dispuesto para hacer la voluntad de Dios, no solo la nuestra, sino la voluntad de Dios. Y que nuestro corazón siempre esté inclinado para hacer la voluntad de Dios. Quiero invitarle a que oremos, pero quiero preguntar, hermano José, ¿será que usted nos puede guiar en la oración, José Parra, para entregar a este grupo selecto de hermanos en las manos del Señor?
Vamos a orar, hermano, y ahí donde está usted, mientras ora el hermano José, usted también en su corazón, ore y dígale al Señor cuánto usted quiere servirle en esta tarea santa. Hermano José, por favor, guíenos en la oración. Muy bien. Padre nuestro que estás en el cielo, y que en esta hora, Señor, a través de tu Santo Espíritu te has manifestado en cada uno de los hogares conectados en esta reunión. Santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias una vez más, porque en tu misericordia tú nos miras lo que podríamos llegar a ser con tu poder, con tu compañía. Y es por eso, Señor, que te damos gracias en esta hora, porque tú nos das el privilegio de prepararnos para servirte mejor. Queremos entregar nuestras vidas en tus manos de amor. Cada uno de los que hemos participado, Señor, en esta primera reunión, este primer taller de instructores bíblicos, acéptanos, Señor, tal cual somos, pero sabiendo de que esas debilidades que tenemos serán fortalecidas con tu amor y con tu poder. Permite, Señor, que podamos hacer discípulos y esas personas, Señor, que lleguen al conocimiento tuyo, también se transformen en nuevos instructores para que así el mensaje pueda avanzar y muchas personas puedan llegar al conocimiento del perdón y de la salvación. Bendícenos y acompáñanos, lo rogamos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano José. Muchas gracias. Quiero agradecerle a cada uno de los que se conectó hoy día. Sé que hay muchos más, solo que no pudieron conectarse hoy día. La próxima vez esperamos que sea de manera presencial, porque además aquí tenemos la Biblia misionera, la de mujer y la de jóvenes y varones. Hay varios de ustedes que todavía no la tienen, pero yo les voy a mandar un documento en PDF donde está la explicación de las herramientas que tiene esta Biblia. Y miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo le quiero pedir que vamos a hacer un grupo de instructores bíblicos donde vamos a enviar información de este tipo. Entonces, yo voy a agregarlos a ustedes al grupo y voy a agregar a los que están aquí en el grupo, y los que están por YouTube, escríbanme por interno en el WhatsApp, para así saber quiénes son los que están ahí en YouTube, y yo voy a agregarlos al grupo para mandarles esta información. No la quiero mandar a la iglesia, y no quiero que se llenen de información los grupos de la iglesia, porque esta es información directa para los instructores bíblicos. Entonces, vamos a trabajar por medio de ese grupo. Por favor, no mande cadenas, no mande fotitos, no. Porque ahí la idea es que trabajemos con información que tenga que ver solo con los instructores bíblicos, ¿ya? Entonces, hay varios de ustedes que todavía no tienen esta Biblia, y ahí les voy a mandar el PDF que explica cuáles son las herramientas que tiene, y los que no la tengan también me avisan, y así vamos a poder ir entregando. Yo les quiero proponer lo siguiente. En este momento aquí tenemos una coordinadora de interesados, porque la única iglesia que tiene en este momento es la hermana Irile de la Iglesia Central. Ella va a trabajar directamente con los instructores bíblicos de la Iglesia Central. En el caso de las otras iglesias, los directores de Acción Misionera son los que van a coordinar ahí con ellos y hacer seguimiento de los estudiantes de la Biblia. Quiero mostrarles rapidito una lista que nosotros vamos a trabajar. Esta lista es la clasificación que nosotros vamos a ir trabajando. Planilla de nuevos discípulos. Usted después la puede leer, yo la voy a mandar para que la pueda leer. ¿Cómo vamos a clasificar? De paso, ¿por qué clasificar a la gente? ¿Sabe por qué? Porque como nosotros vamos a trabajar de manera intencionada, necesitamos saber en qué etapa está la persona. Por ejemplo, los que están en la letra D son las personas que asisten a conquistadores, alguna actividad de deporte. Por ejemplo, en la Iglesia Central se hacen actividades recreativas algunos sábados en la noche,
o si eventualmente hacemos talleres, pero no hay una actividad espiritual ahí, solo es relacional, aunque los conquistadores sí, pero eventualmente ahí están y todavía no están estudiando la Biblia, y de hecho en el caso de los conquistadores y aventureros, aquí nosotros podemos poner a los apoderados. ¿Por qué? Porque hay muchos apoderados que se quedan, y nosotros podríamos trabajar con ellos. Los letras C son los que están estudiando la Biblia, o asisten a un culto de oración, o al culto joven, o al GPS. Los letras B son los que están estudiando la Biblia, asisten a la escuela sabática, y es parte de un grupo pequeño. O, I, en todas estas opciones son O, I, ¿ya? Y en la letra A son todos los que, las anteriores, pero además decidieron bautizarse. ¿Se entiende? Entonces, en esta clasificación, usted, si pulsa con su dedito ahí en el celular, puede abrir esta página, ahí le van a aparecer las letras y usted lo clasifica. Ah, ahí está. Acá pone el nombre del estudiante, quién es el instructor bíblico, que en este caso sería usted, y la clasificación de la persona, de qué iglesia es, y ahí marca cuál es la iglesia que corresponda, y la observación. A lo mejor estoy estudiando vamos a la casa, estudiamos en el colegio, estudiamos en la iglesia, estudiamos en la plaza, o solo le llevo la lección y él lo completa solo, voy 2 veces a la semana, y la observación que usted tenga, ahí. Usted puede escribir todo lo que queráis, pero ojalá no sea tanto, sea bien preciso y claro. Y al lado vamos a poner teléfono y dirección. Vamos a agregar otras casillas para poder marcar en qué lección va, ¿ya? Lo vamos a poner aquí al ladito también, de la misma forma. Usted va a apretar ahí, va a marcar la lección en la que va la persona, ¿ya? Ahora, esta es la planilla que nosotros vamos a usar con todos los estudiantes que tenemos. Entonces, yo le quiero pedir lo siguiente. Si usted tiene estudiantes, hable con el director misionero y pídale al director misionero que inscriba el nombre de su estudiante en esta lista. Esta lista solo la tiene que llenar el director de acción misionera o coordinador de interesados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Le envía la información a estos líderes, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a todo lo que hemos hablado hoy día? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Necesitamos saber cuáles son los estudiantes de la Biblia que tenemos. Y si usted no tiene estudiantes, vamos a entregarle estudiantes, pero avísenos quiénes son, o el mismo director de acción misionera tiene que tener el registro de ustedes para saber a quién entregarle estudios bíblicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, pastor, buenas tardes, buenas noches ya. Yo quisiera más cursos de Apocalipsis. No sé a quién se los puedo pedir. Hermana, no la reconozco la voz. ¿De qué iglesia es usted? Ana Rojas, Iglesia Central. Ah, ya, hermana. Mire. Sí, tenemos algunos, es que estamos estamos estudiando Daniel en el grupo pequeño con nuestros amigos y tenemos pocos estudios de Apocalipsis para poder después continuar. A ver, mire. Nosotros le entregamos estudio al hermano Rodrigo, no sé si ya le pidió. No, la verdad es que no he hablado con él. Pero el me hermano Rodrigo, con él, los que yo tenía se los pasé, pero ya. Voy a tratar de conseguir más, a ver si esta semana me pudieran enviar. Ok, muchas gracias. Ya, gracias, hermana. Por favor, preguntas, háganlas. Tenemos Fe de Jesús, que es el curso más común que nosotros usamos. Apocalipsis también hay unos pocos, hay un estudio que se llama, hay una revista para la familia también. Hermanos, si usted tiene preguntas, quiere aprender más, o quiere saber más, o quiere que le entreguemos alguna cosa, un material, háblenos, y si podemos conseguir o tenemos el material, se lo vamos a entregar. Si quieren Biblias para estudiar la Biblia, nos avisan y vemos cómo conseguimos, porque yo tengo algunas, pero no muchas, y probablemente, si es que tenemos muchos estudiantes que no tienen Biblia, a lo mejor vamos a tener que la iglesia hacer una inversión en Biblias baratas, porque son solo para estudiar la Biblia por ahora, porque después al bautizarse reciben una Biblia, entonces esa Biblia inicial sería de préstamo solamente. ¿Pastor? ¿Sí, Daniel? Para niños, cursos, estudios para niños. Miren, para niños, lo que nos mandan es lo que hacen los conquistadores, pero además
Nuevo Tiempo tiene un curso de niños bien interesante, pero ese curso se pide con nombre. Entonces lo que tendríamos que hacer es pedir de esos estudios a Nuevo Tiempo con el nombre. En caso de los clubes de conquistadores, se le envía los estudios bíblicos, entonces tienen que solicitarlos. Miren, este es el estudio bíblico, aquí me llegó, mi ayudante me lo trajo. Este es el estudio bíblico de Nuevo Tiempo. Es muy interesante porque este estudio, o sea, este estudio bíblico trae actividades y además trae stickers. Es bien interesante el estudio bíblico, ¿ya? Pero este se pide con nombre y es y en el caso de los conquistadores hay uno específico que es de conquistadores. Miren, Nuevo Tiempo tiene este catálogo con todos los estudios que va teniendo. Pero este es el del año pasado, parece. Este es el que tenía conquistadores el año pasado, no sé si es el de este año, pero hay que confirmar ahí cuál sería el de este año. Pero también es similar, tiene actividades y tiene los estudios bíblicos. Aquí ¿Ya? queremos implementar también estudios bíblicos dentro de las unidades de conquistadores y aventureros. Y por ende quería preguntar de eso, ¿cómo se podría hacer? Que lo pedimos a usted, Me repite, hermano, que no le entendí. que dentro de las unidades de conquistadores queremos implementar un curso bíblico para los niños que están recién ingresando. Tenemos bastantes niños y aventureros que son nuevos, que son de Ajá. población, y queremos que también tengan un poco de estudio bíblico en ese sentido. Ya, entonces esos estudios bíblicos en el caso de los clubes se consiguen con la asociación. La asociación tiene los estudios para conquistadores y aventureros. Y los tienen que solicitar por medio del regional. Voy a confirmar eso sí, para ver si es por medio del regional o por medio de mí, ¿ya? ¿Y las Biblias, cuántas Biblias tiene? ¿Cómo? Biblias. Biblias, no, eso no lo entrega la asociación y ahí tendríamos que hacer una inversión en el caso si queremos tener varias Biblias. O que las mismas personas compren, pero en el caso de los niños quizás el club podría tener y prestarles. Tendríamos que ver eso. A lo mejor podríamos hacer una inversión grande, como distrito, a lo mejor hacer una inversión grande y comprar hartas Biblias. Hay Biblias, en Santiago hay una librería barata, muy barata, que trae Biblias así, que son muy buenas, pero también trae unas muy baratas. Algunas que tienen la letra muy pequeñita, entonces los niños la pueden ver. Entonces habría que ver esa opción también, podríamos ver esa opción. Ya, pastor. Ahí Ya. vamos a conversar con el profesional para ver cómo lo podemos hacer. Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? Ok. Yo les estaba mostrándole los estudios que tiene Nuevo Tiempo, pero lo voy a tratar de conseguir en PDF para que ustedes lo puedan ver. En el grupo yo voy a subir estos estudios en PDF para que ustedes los puedan revisar y puedan ver. Son varios estudios y están bien interesantes y para poder solicitar esto desde la iglesia, me avisan y yo los solicito, pero con el nombre. Con el nombre. Parece que hermana Evelyn tiene una pregunta. Sí, sí, hermano, perdón, sí, pastor. La verdad es que estoy bien preocupada por los niños y me gustó mucho ese estudio bíblico que mostró de la radio Nuevo Tiempo, sí. Nuevo Mire, Tiempo. yo Ese me pregunté interesa. yo pregunté ya por los estudios para Maranata, pero tenemos que tener los nombres. Entonces, hermana, mándeme una lista con los nombres de los niños que estén ¿Ya? allá participando, todos los nombres, y con esa lista nosotros los podemos pedir. Igual estoy interesada muchísimo por el estudio que se le puede hacer a los jóvenes. Tenemos joven de 13 años a 15 años que últimamente han aparecido. No sé, bueno, si ellos son siguen permanentemente estudiando con nosotros los días sábados, me gustaría también que hubiera un mayor acercamiento. Claro. Mire, para jóvenes, hermana, un estudio bíblico, déjenme preguntar, porque ahora último no han hecho estudios bíblicos para jóvenes, pero déjenme preguntar, ¿ya? Ya. Lo busco y le digo.
Igual, pastor, me gustaría bastante que una persona joven, usted me dice que había un joven ahí que se llama Agustín Madariaga, Sí. está está interesado en participar. Me interesaría una persona que fuera como un guía para ellos. Un joven. Sí, un joven. Mire, déjeme, porque claro, en la iglesia de Maranata no tenemos jóvenes, entonces hay que buscar a alguien que nos apoye en el trabajo que se está haciendo. Vamos a buscar, Claro. hermana, claro, Agustín es Ujú. una opción, vamos a ver quiénes podrían ayudarnos ahí, quizás que en un proyecto especial. Agustín, a lo mejor Claro, podríamos conversar eso después, desde la ya, juvenil, es que Agustín pertenece a la iglesia juvenil y a lo mejor desde ahí podríamos verlo. A lo mejor David Kisber, que es el capellán también, David, podríamos conversar un poquito de eso y ver si es que podemos apoyar ahí en la iglesia de Maranata en una de las tomas. Ya, pero es un tema ahí que sí, vamos a tratar de conversar luego para poder resolverlo ya, prontamente. ¿Ya? ya, muchas gracias. Hermana, mándame los nombres, ¿ya? Para que podamos Ya, solicitar. ya. ¿Alguien más tiene una pregunta? Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a hacer grupo de WhatsApp y vamos a poner también, como les decía, voy a mandarles la explicación de las herramientas que tiene esta Biblia. A los que no tienen la Biblia, cuando yo vaya a su iglesia me la piden, los que son instructores bíblicos, para poder entregarla, pero también esta Biblia está condicionada. Si usted no la usa, hermano, si no tiene estudios bíblicos, yo se la voy a pedir. Le voy a decir, hermano, usted no está usando la Biblia y hay alguien que la necesita. ¿Ya? Para que sepa, para que sepa. Hermanos, les agradezco muchísimo por haberse conectado. Ahí la hermana Sonia, su esposo también estaban comentando. Eh, gracias por haberse conectado. El hermano Jaime Vázquez. Ah, sí, el esposo. Y hay alguien ahí que habló, pero no sé quién es, tiene un nombre, pero no es el nombre de la persona. Hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración para finalizar y agradecer al Señor porque ustedes pudieron estar conectados, ¿ya? Oremos al Señor. Amado Dios, gracias porque estamos unidos en este trabajo. Es un trabajo que es un gran desafío, que implica un gran desafío, pero sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y queremos rogar que nos des sabiduría para dar los pasos adecuados, para avanzar de la forma en que tú quieres y entregar el mensaje a las personas, Señor, como lo necesitan, no solo como nosotros queremos, sino con sus necesidades, con sus intereses. Danos sabiduría, guíanos en cada paso. Gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por haberse conectado. Dios les bendiga. Amén. Linda noche Buenas, para todos. Buenas noches. buenas Chao, chao. noches. Chao. Buenas. Chao, chao. Chao.